Bienvenidos, mi nombre es Maximiliano Alfonso y soy escritor, narrador y ensayista. El día de hoy vengo a acompañarlos en este magnífico podcast donde haremos un viaje por los grandes autores, los grandes escritores del siglo XX y del siglo XXI. Para esta primera edición hemos elegido al gran escritor Andrés Caicedo. Y aquí yo me permito hacerles las siguientes preguntas que por supuesto me gustaría que me fueran respondiendo en la medida en que vamos avanzando en nuestro podcast. No olviden dejar sus respuestas en la caja de comentarios. En mis múltiples reflexiones de las lecturas que he realizado a lo largo de mi vida, existen ciertos autores que entran en la sangre, que casi se apoderan de nuestra alma y que entran en ella, cambiando para siempre la forma en que vemos el mundo. Y yo quiero preguntarles aquí, ¿alguna vez algún autor ha estado en la sangre de ustedes? ¿Se ha quedado allí recorriendo su torrente sanguíneo? ¿Ha comenzado su obra a latir con el mismo ritmo frenético en que su corazón y a mostrarle una realidad que de pronto antes no veían? A susurrarle secretos de la noche y de la juventud que lo van a perseguir inclusive mucho tiempo después de haber cerrado sus páginas. Así me ha sucedido a mí al leer por primera vez a Andrés Caicedo, que fue hace ya un tiempo particular. Quiero dejarles esa pregunta, me interesa mucho conocer sus respuestas. Y por supuesto no hablo de una lectura casual, no es un autor que tomas para pasar el rato en una tarde tranquila. Leer a Caicedo es una inmersión, es zambullirte en un torbellino, un viaje sin retorno a la médula de la urgencia vital. Sus palabras, según mi visión de las cosas, no se leen, se palpan, se respiran, te arañan por dentro, te arrastran a su mundo con una fuerza inusitada. Te inyectan su urgencia, su desesperación, su fascinación, su cruda y a veces brutal honestidad. Con esa honestidad, con esa frialdad a veces incluso para contarnos las historias más desgarradoras, vamos a sumergirnos en este viaje. Gracias por acompañarnos y espero que este nuevo trabajo sea del agrado de ustedes. Gracias por seguirnos. Mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. En los años 1600, cuando el tirano mandó. Muy bien, para poder nosotros hacer este viaje necesitamos entender algo que es fundamental. Y ese entender es comprender y también dibujar de qué se trata la Cali en la que vivió el gran Andrés Caicedo. Esa Cali de los años 70, tenemos que buscarles una radiografía, porque para poder hacer este viaje nos toca situarnos en Cali. Y Cali no era una ciudad cualquiera, no en ese momento. Era un crisol de energías, de contradicciones, de ritmos. Mientras que quizá en Bogotá la vida cultural era más formal, en Cali bullía una efervescencia subterránea, una vida nocturna intensa, un sincretismo cultural fascinante. Era la capital de la salsa en Colombia, donde el sabor caribeño se mezclaba con la fuerza del Pacífico. En cada barrio, en cada esquina,
La música salía de los griles y las discotecas de los parlantes de los taxis, de las casas. El aire mismo vibraba al compás de Richie Ray y Bobby Cruz, de la Fania All Star, de los Bam Bam. La salsa no era solo un género musical, era una forma de vida, una resistencia, una válvula de escape para una juventud que buscaba su propia voz. Es muy importante tener esta idea para poder avanzar en lo que después descubriremos en los libros, en los textos, en los cuentos que Andrés Caicedo nos entregó. Era la salsa, el cine y la pasión por la literatura. En un mundo, en un submundo, en un underground que se abría, a pesar de que estaba a la vista de todos, oculto. Y nuestro protagonista va a viajar a estas profundidades y desde allí va a emerger para poder entregarnos una de las más grandes obras de la literatura de habla hispana hasta la fecha. Y es muy importante tener eso presente. Y por supuesto, allá, en ese Cali, tampoco podemos decir que todo era fiesta. Bajo ese ritmo vibrante, Cali también era una ciudad de profundos contrastes, donde las tensiones sociales y la inminencia de la violencia comenzaba a perfilarse. Era un ambiente de cambio, de rebeldía, de ganas de romper con lo establecido. Y en ese caldo de cultivo emergió una corriente cultural que influyó profundamente en Caicedo, el nadaísmo. Nosotros no podríamos estar hablando de Andrés Caicedo, no podríamos estar hablando de los años 70 sin la influencia fundamental de este movimiento de origen colombiano. Recordarán ustedes que nace en Medellín en los años 60 y su figura más representativa fue Gonzalo Arango. Un movimiento contracultural, una bofetada, un golpe al establishment literario y social. Y este incipiente movimiento buscaba la destrucción de los valores tradicionales, la rebeldía individual, la libertad absoluta, la negación de las instituciones. Sus lemas como no dejar una fe en pie, ni un ídolo, ni un pensamiento, resonaban con la juventud desencantada. Aunque debemos aclarar esto, nuestro protagonista, nuestro guía de viaje, nunca se declaró un nadaísta purista. De hecho, a veces los criticaba por su falta de rigor. La influencia de este movimiento en su espíritu rebelde, en esa irreverencia, en su urgencia por vivir y escribir sin concesiones, es innegable, al menos desde mi punto de vista. No era, por supuesto, un nadaísta puro, nunca lo declaró, quizá tenía sus diferencias conceptuales, pero sin lugar a dudas, sin esa energía, tampoco podría haber sucedido esa disrupción y sin esa visión que decía podríamos ser otra cosa o dejar un legado distinto. Es muy complicado poder hacer esas afirmaciones sin poder llamar al autor y decirle, venga, cuénteme su versión total. Solamente podemos conjeturar. Por ahora sabemos que de esa Cali que estaba surgiendo, de esos contrastes y esos matices sociales, de ese ritmo, de ese mundo, de ese submundo, de ese underground, de esa conciencia que decía no vale la pena nada, y también de un observador agudo, podemos hoy hablar de una obra trascendente literariamente, tanto para Colombia como para América Latina. Esta Cali de los 70, con su salsa efervescente y su espíritu nadaísta de rebeldía, es el lienzo, es el motor de nuestro amigo y maestro Andrés Caicedo. Yo siento que él absorbió su ritmo, su desilusión y al mismo tiempo su vitalidad. Como escribió en uno de sus textos, la ciudad era un personaje más, el que te empuja, el que te consume. Y fue en ese pulso, en esa contradicción,
entre la alegría de la salsa y la fatalidad existencial, donde Caicedo, donde nuestro amigo y maestro encontró su voz, su propio lenguaje, para retratar a una generación que se negó a la tibieza, que tenía convicciones, y tener convicciones en cualquier tiempo es muy complicado, y defenderlas aún más. Es fundamental comprender este telón de fondo, porque la obra de Caicedo no puede entenderse ni la podríamos comprender fuera de esta Cali, fuera de esta época, fuera de este espíritu de ruptura y de búsqueda inalcanzable. Quiero aquí hacer un hincapié importante, y es que las obras más importantes de nuestra historia son radiografías atemporales. Y es que los verdaderos maestros dejan una huella que no solamente están relacionados con su tiempo, sino que logran preguntas tan trascendentales que son universales y se pueden plantear en cualquier tiempo sin hallarles respuesta, y sentir que hablan directamente, de frente, y te retan nuevamente. Esto es lo maravilloso de estos textos, que a pesar que están en otro tiempo, en otra época, al releerlos, sus preguntas, sus debates filosóficos y existenciales, su tensión es la misma. Aún nosotros nos preguntamos, ¿por qué diablos estamos aquí? Mi corazón desangra por ti y sin razón te burlas de mí. Voy a pensar lo malo de ti, porque mi vida se maltrata si tú ves. Se los verás cuando pasas así. No sabemos a qué obedece tu presencia, pero estás allí, amor, totalmente desarraigada de lo que nos rodea. Estás allí solo para que podamos amar, dispuesta nada más a que nuestros cuerpos pataleen enchispados en el tuyo y se revuelquen por turno o a un mismo tiempo en tus entrañas dulces y jugosas. Y ya lo ves, estoy hablando de ti otra vez. Sé que no se puede, que es imposible, pero no importa, me gusta inventar. Nada importa si total, hundimos la cabeza entre tus senos y chupamos tu pelo como si fuera apio. Adivinarnos lo que está sintiendo tu cuerpo cuando tus rodillas nos golpean, nos maltratan en su orden de que convirtamos todo lo que te pertenece en una bella masa líquida. Y vemos nuestras caras retratadas, allí donde sabes que está la palabra felicidad escrita de la forma más desconocida. Yo le tomé una fotografía y al revelarla no había más que un relampagué manchoso, ni siquiera una cámara fotográfica pudo llegar a recordarla. Ella metía la mano entre mis piernas y agarraba todo, y así dormía. Repetía que no solo nos tenía a nosotros, que fuera de nosotros no existía nada, porque juntos conjurábamos a la eternidad. Nos empujaba hasta el borde de la cama, descolgaba las piernas, y nosotros, apoyados sobre la pared, nos tirábamos de cabeza por el único camino que había en el mundo. Y nos dijo que se iba a ir, y a la vieja Carmen que tocaba la puerta para que le apuráramos. Pero nosotros jamás saldremos. Fragmento, Angelitos empantanados. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir, yo quiero
Se mete uno por recovecos extraños cualquier noche, sin responsabilidad, y a la mañana siguiente o días después va descubriendo que lo que hizo fue comenzar a matar de una vez por todas su capacidad de emocionarse ante los hechos de las personas. Y de allí en adelante, compañero, vía libre al infierno. Cali Calabozo. Fragmento. En Puerto Rico la gente goza más, es alabada, sabroso de verdad, y a todo el mundo quiere a la playa, No fuimos innovadores. Ninguno se acredita la gracia de haber llevado la primera camisa de flores o el primero de los pelos largos. Todo estaba innovado cuando aparecimos. No fue difícil, entonces, averiguar que nuestra misión no era no retroceder por el camino llano, jamás evitar un reto, que nuestra actividad, como la de las hormigas, llegara a minar cada uno de los cimientos de esta sociedad, hasta los cimientos que recién excavan los que hablan de construir una sociedad nueva sobre las ruinas que nosotros dejamos. Pero nosotros no nos íbamos a morir tan rápido. Que viva la música. Fragmento. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Santa Bárbara bendita, para ti surge mi lira. Y con emoción se inspira ante tu imagen bonita. Que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, Señor. Con voluntad infinita arrancó del corazón la melodiosa expresión, pidiendo que desde el cielo nos envíes tu consuelo y tu santa bendición. Que viva Chango, que viva Chango, todos los días, papá. Que viva Chango, que viva. Odiar es querer sin amar. Querer es luchar por aquello que se desea. Y odiar es no poder alcanzar por lo que se lucha. Amar es desear todo, luchar por todo, y aún así seguir con el heroísmo de continuar amando. Odio mi calle, porque nunca se revela la vacuidad de los seres que pasan por ella. Odio los buses que cargan esperanzas con la muchacha de al lado. Esperanzas como aquellas que se frustran en toda hora y en todas partes. Buses que hacen pecar con los absurdos pensamientos. Por eso, también detesto esos pensamientos. Los míos, los de ella. Pensamientos que recorren todo lo que saben vulnerable y no se cansan. Odio mis pasos con su acostumbrada misión de ir siempre con rumbo fijo, pero maldiciendo tal obligación. Odio a Cali, una ciudad que espera, pero que no le abre las puertas a los desesperados. Cali Calabozo. everywhere I hear the sound of Martin George people. 'Cause summer's here and the time is right for rising into the people. I know what I'm for going through. Second sing for rock and roll band.
Vengo de una raza notable por la fuerza de la imaginación y el ardor de las pasiones. Los hombres me han llamado loco. Lo cierto es que aquellos que sueñan de día conocen muchas cosas que escapan a los que sueñan solo de noche. Diremos pues que estoy loco. Concedo por lo menos que hay dos estados distintos en mi existencia mental. El estado de razón lúcida que no puede discutirse y que pertenece a la memoria de los sucesos de la primera época de mi vida. Y un estado de sombra y duda que pertenece al presente y a los recuerdos que forman la segunda era de mi existencia. Lo que pasa es que soy muy feliz en la duda y en la sombra. Eleanora. Fragmento. Bugalú, me gusta Bugalú. Bugalú, yo bailo Bugalú. Bugalú, me gusta Bugalú. Bugalú, yo bailo Bugalú. Bugalú. No sé, pero para mí lo peor de este mundo es el sentimiento de impotencia. Darse cuenta uno de que todo lo que hace no sirve para nada. Estar uno convencido que hace algo importante, mientras hay cosas mucho más importantes por hacer. Para darse cuenta de que se sigue en el mismo estado, que no se gana nada, que no se avanza terreno, que se estanca, que se patina. Infección. Fragmento. Siento una voz que me dice, abúsate, que te están velando. Siento una voz que me dice, agáchate, que te están tirando. Y yo pasaría de tonto si no supiera que uno tiene que estar mosca por donde quiera. Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió. Ajá. A ver, sabor, Richie Ray. Continuamos con este maravilloso podcast de la historia del gran maestro Andrés Caicedo. Y para poder hablar de él y profundizar un poco más, necesitamos, por fuerza, mirar al niño que logra superar su aislamiento y trascender a las esferas donde la literatura emerge, y es en el conflicto. Revisemos esto en este apartado. Para entender la obsesión que genera nuestro guía, Andrés Caicedo, esa fuerza que siempre nos atrae hacia sus páginas una y otra vez, tenemos que entender al hombre que hay detrás de las palabras. Y por ahora hablemos un poco de su biografía, así sea solo, someramente, para entender un poco por qué. ¿Por qué su genio evoluciona en las letras latinoamericanas? Nació en Cali en 1951, en el seno de una familia de clase media. Desde muy joven fue un inadaptado, un niño precoz que encontró refugio y expresión en el arte. Pero, y esto es muy importante resaltarlo, no en el arte convencional de las academias o los círculos literarios tradicionales. No era el niño que se sentaba a leer novelas clásicas por obligación. Era el que devoraba lo que hablaba, lo que le vibraba, lo que resonaba, por ponerlo en términos contemporáneos. Tenía que vibrar a la misma frecuencia. Y esa era la pasión, la chispa que enciende, y hoy puedo
entenderlo con mayor profundidad. La conexión es lo que hace que el genio pueda salir. Siguiendo esa misma línea, podemos entender que su verdadera educación no fue en las aulas, no estaba en el colegio, sino en las salas de cine. Era un cinéfilo empedernido, un verdadero devorador de películas, obsesionado con el cine de terror, el cine negro, las cintas de serie B y el cine de autor de los años 60 y 70. Se escapaba del colegio para ver películas, las disecaba, las analizaba con una pasión casi febril. Solía decir, con esa mezcla de ironía y convicción: el cine es un arte moribundo, pero también es la vida misma. Para él, las películas eran más reales que la realidad. De esa pasión desbordada, de esas horas incontables en la oscuridad de una sala, nacieron sus primeros escritos, sus primeras ideas, sus primeros personajes. Esta obsesión lo va a llevar mucho más allá de ser un simple espectador, y su compromiso con el cine fue absoluto. En 1971, con la edad de 20 años, fundó, junto a otros entusiastas, el Cine Club de Cali. Este no era un simple club, era un espacio mítico, un refugio para mentes inquietas, un punto de encuentro para toda una generación. Allí, Andrés proyectaba películas de culto, discutía con fervor sobre el séptimo arte hasta el amanecer y atraía a una juventud que compartía su visión inconformista. Era en la penumbra de esas salas, entre el humo de los cigarrillos y el aroma celuloide, donde Caicedo forjó gran parte de su visión del mundo y su estética narrativa, una estética que luego trasladaría con maestría a sus letras. Pero nuestro guía y maestro Andrés Caicedo no solo era un teórico o un espectador voraz, también intentó ser un realizador. Rodó algunos cortometrajes, entre ellos Ojo al Cine en 1972 y Angelitos Empantanados en 1973, el cual intentó sin éxito convertir en largometraje. Estas experiencias como cineasta frustrado, y permítame por favor esta palabra, alimentaron su literatura, inyectándole un ritmo, una visualidad y una estructura muy particulares. Era la mirada de un director volcada en las letras inmortales de esas hojas en blanco que después todos nosotros leeríamos como cuentos, historias y novelas. Andrés Caicedo no solo escribía o veía cine, vivía al límite, con una intensidad que pocos podían soportar. Su vida fue una búsqueda constante de la emoción, de la verdad, de la autenticidad, a menudo a través de experiencias extremas. Experimentó con las drogas, con las noches interminables en las calles de Cali, con relaciones tormentosas, con la música a todo volumen. Su obra está impregnada de esa urgencia, de la idea de que la vida debe ser vivida y consumida rápidamente, antes de que pierda su chispa, antes de que se desvanezca en la rutina. Él no creía en una vida larga y tediosa, creía en una vida breve y gloriosa, una vida que se quemaba en la intensidad de cada momento. Eso es una reflexión personal, la coloco porque evidentemente su destino trágico, su decisión de terminar con su existencia, hace referencia a esta chispa, a ese momento no eterno, a vivir la plenitud y luego dejarla ahí. Que acertó, vivió como lo quiso y tomó una decisión radical, o hubo partes externas que lo llevaron a ese final trágico, eso es para debatir. Lo inmortal está en sus páginas, que son las que estamos narrando y leyendo sobre su magnífica vida. En sus diarios
un testimonio crudo y honesto de su alma, Andrés Caicedo escribió lo siguiente: nací para el cine, mis amigos, no para esta vida que es tan aburrida. Esta vida es una sala de espera, mientras el cine, ese sí, es la vida pura, y hay que vivirla rápido, muy rápido, antes que se acabe la película. Esta frase no solo es una declaración de amor al cine, es un manifiesto de su existencia, un presentimiento, casi una profecía de su propio final, y una clave para entender el porqué de la urgencia que se percibe en cada línea de su escritura. Esta urgencia, esta convicción de que la vida debía arder intensamente, es lo que marcó su camino y lo llevó a una decisión final que conmocionaría al mundo de las letras y cercenaría definitivamente que el genio pudiese continuar. Ignoro si esa evaluación estuvo en el momento de dicha decisión y si al haberlo contemplado estuviese cambiado las cosas. Pero esos y sí no existen. La vida y la realidad no operan bajo posibilidades de, sino los hechos cuando los miramos en retrospectiva. Su suicidio a los 25 años, el 4 de marzo de 1977, curiosamente, el mismo día en que recibió la primera copia de su novela más ambiciosa y representativa, Que viva la música. Una vida que se consumió como la película que tanto amó, llegando a su final, justo cuando su obra más esperada veía la luz. Es una ironía cruel, una paradoja que solo subraya la intensidad de su existencia. Pero ignoro si realmente fue una paradoja o hubo una gran intención en dicha acción justo en el momento de recibir la copia de su novela, de ese texto que seguramente lo desangró, que mostró un rostro de una persona que hasta ahora había sido oculto para nosotros. Muy recomendado en este punto leer Que viva la música, que lo adquieran y lo disfruten. También lo pueden encontrar narrado en nuestro canal. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Ich nehme sie heute gerne mit zu mir nach Haus. Sie wirkt so kühl, an sie kommt niemand ran. Doch vor der Kamera, da zeigt sie, was sie kann. Y aquí vamos a entrar en lo que vamos a llamar Caliwood y la prosa eléctrica. El epicentro de la obra de Caicedo, el corazón mismo de su obsesión y de esa Cali que lo habitaba, es lo que él bautizó como Caliwood. No hablamos de la Cali turística, esa sucursal del cielo, de los folletines y de ven a vacacionar y conoce nuestra ciudad. No, esta es una Cali visceral, nocturna, subterránea, que respira, suda y se desvela sin tregua. Son sus cinemas en decadencia, esos templos oscuros como el Alcázar o el Aristi, donde la realidad se difuminaba ante la pantalla, donde las historias cobraban una vida más intensa que la propia. Son sus bares de salsa humeantes y ruidosos, donde la vida se derrama sin medida en cada paso de baile, donde el sudor y la música se mezclan en una catarsis colectiva. Son sus calles, sus callejones olvidados, por donde deambulan los jóvenes desorientados, buscando emociones fuertes, la adrenalina, ese arte que los salve o inevitablemente los condene. Es una ciudad que te absorbe,
que te invita al desenfreno y a la introspección más brutal, a esa búsqueda de un sentido en medio del caos. Son los jóvenes de los 60 y de los 70. Y ahí, en ese instante, está el gran Andrés Caicedo observando, asimilando, procesando para transformarlo después en lo que conoceríamos como su obra. Y en ese escenario febril se mueven sus personajes, seres que no son estáticos, no son meros observadores, son almas que palpitan, que se mueven con una fuerza incontrolable, arrastradas por sus propias búsquedas y demonios y dudas. Pensemos, por ejemplo, en María del Carmen Huertas, que viva la música, esa joven burguesa que decide romper con todo, con su familia, con su clase social, para sumergirse de cabeza en los arrabales de la salsa, en la noche caleña. Ella busca una verdad más auténtica y brutal que la de su mundo privilegiado, una verdad que solo encuentra en la música y en la oscuridad. Hay un momento en que María del Carmen, entregada por completo a la salsa, al frenesí de la noche, siente que se desdobla, que encuentra su verdadera esencia en ese baile y en esa música que la posee. Nos dice con una entrega absoluta: soy de Cali, no de esta Cali que ven ustedes, sino de la Cali que llevo por dentro, la Cali de mi salsa, la Cali de mis películas, la Cali de mis locuras. Y me estoy perdiendo en ella, y no me importa, porque la música no se acaba, la música no se acaba nunca. ¡Que viva la música! Es ese el pulso, esa entrega absoluta al momento, esa convicción de que la vida debe ser sentida hasta la última gota y que la música es la única salvación, lo que te atrapa y te hace entender la obsesión de Caicedo por su ciudad, por su ritmo, por su banda sonora, esa que él llevaba adentro y que seguramente acompasaba mentalmente mientras escribía y evocaba los recuerdos de la vida que había experimentado. Pero la galería de personajes caicedianos va mucho más allá. Pensemos en los jóvenes que pueblan sus cuentos. En El Atravesado, por ejemplo, somos testigos de la crudeza de la vida callejera, de la necesidad de ser alguien, de la búsqueda de respeto a través de la violencia, de la inminencia de la muerte. Es la historia de un joven que anhela la admiración, pero que se ve atrapado en un destino del que no puede escapar. Caicedo no solo describe la violencia, te hace sentir su filo, su gratuidad, su absurda inevitabilidad. El narrador, con una voz que te hiela, nos dice: y entonces uno se da cuenta que no hay escapatoria, que uno ya está metido y que la única forma de salir es para caer más hondo. Es una visión descarnada de la marginalidad. O en el cuento Angelitos empantanados, se explora la crudeza de la infancia en un ambiente desolador, donde la inocencia lucha por sobrevivir en medio de la adversidad. Caicedo nos sumerge en la psique de esos niños que intentan comprender un mundo de adultos roto, y lo hace con una sensibilidad que contrasta con la dureza de la realidad que describe. Los hace vivir, los hace sentir en cada fibra de su ser. Te arrastra a sus noches interminables, a sus diálogos febriles, a su euforia y su desesperación. No eres un simple observador, te sientes parte de su búsqueda, de su euforia, de su caída. Eres casi un cómplice, también eres un testigo y sin lugar a dudas una víctima de esas vidas intensas y fugaces, de esa búsqueda desenfrenada por encontrar un lugar en el mundo. Pero lo que realmente te obsesiona de las letras del maestro Andrés Caicedo, más allá de sus personajes y escenario, es su estilo. Es una prosa directa, visceral, oral, como si te lo estuvieran contando, como un gran infidente que se sienta y te invita a un café a las 3 de la tarde y te mira de frente y te dice simplemente: mi historia es esta y tú te la estás creyendo. No es una escritura que se detenga en los detalles estéticos o en la gramática impoluta,
sino una que golpea, que te abofetea con la realidad. Parece escrita para ser escuchada, para ser gritada en una calle de Cali a las 3 de la mañana o susurrada en la oscuridad de un cine. Hay un uso del lenguaje coloquial, de la jerga juvenil de su época y sobre todo de la velocidad de la conversación real, del monólogo interno ininterrumpido que te sumerge por completo en ese ambiente. No es una escritura pulcra y académica, sino una que respira el aire de la calle, que se impregna del sonido de los bares y del dialecto crudo y auténtico de sus personajes. Sus frases cortas y punzantes, mezcladas con momentos de monólogos internos cargados de lucidez y angustia, crean un ritmo narrativo que no te permite respirar. Es como una canción de salsa o un solo de rock. Te obliga a moverte, a sentir cada golpe, cada quiebre, cada nota. Andrés Caicedo no temía la experimentación formal ni la crudeza de la realidad. En un momento de uno de sus cuentos, la voz de un personaje, quizá hablando de la fugacidad de la vida o de la desilusión, nos dice con una lucidez impactante: aquí la vida es un cigarrillo que se quema rápido. Y uno no sabe si es el cigarrillo o si es uno el que se está quemando. Esa es la esencia de su prosa. Te confronta con la inmediatez, con la fugacidad, con la verdad sin adornos, con la certeza de que al final puede estar a la vuelta de la esquina y que no hay tiempo para la tibieza. Hablamos de una escritura que se niega a ser domesticada, que prefiere la furia, la autenticidad y la verdad a la belleza impostada o la complacencia. Andrés no te invita a un paseo, te invita a un salto al vacío, y la única forma de sobrevivir o de vivir de verdad es lanzarse con él, con los ojos bien abiertos. Esa es la invitación a esta hora de la noche para este podcast. Que ustedes miren con una nueva luz esta literatura que nos habla de los conflictos de allá afuera, que siempre los consideramos ajenos, pero están aquí nomás y hacen parte de la cotidianidad de miles de personas. Ahora miremos, y perdónenme en este título, las venas abiertas de la juventud. Y no es lo más original del mundo, pero son las heridas imposibles de cerrar las que hacen que el arte surja. El arte no puede surgir sin conflicto. Eso lo he aprendido a lo largo de mi vida. Pero revisémoslo acá, en la obra de nuestro maestro Andrés Caicedo. Ahora que hemos recorrido la Cali de Andrés Caicedo y sentido la fuerza que brota de cada una de sus líneas, es momento de adentrarnos en el corazón de lo que él nos quería decir, o al menos lo que yo creo que quería decir. Los temas que abordó son universales, sí, pero los trata con una urgencia, una honestidad y una visceralidad que te desarman por completo. Él no escribía sobre teorías, escribía sobre la vida que se vivía sin anestesia, sobre las heridas que se sentían hasta el tuétano, sobre las preguntas que atormentaban a su generación y que paradójicamente siguen vigentes. La juventud perdida o desencantada es sin duda uno de sus pilares fundamentales. Sus personajes son jóvenes que no encuentran su lugar en su mundo, en un mundo de adultos hipócritas, conformistas y asfixiantes. O al menos así lo puede ver el joven, porque en la adolescencia uno suele tener esa visión de sus padres. Y es necesario tenerla para buscar su propia identidad, algo que a veces, en algunos casos, nos lleva a perdernos. Buscar un presente intenso, una revelación que dé sentido a su existencia efímera. Son almas en constante desasosiego, que transitan por la noche por un laberinto sin salida, que se refugian en los excesos, en la adrenalina,
intentando llenar un vacío existencial que los carcome por dentro. Andrés Caicedo nos logra capturar esa sensación de desamparo, de rebeldía sin causa aparente y de una profunda insatisfacción que es universal a una generación que se negaba a encajar en los moldes preestablecidos. Hoy y cada vez se va haciendo más difícil romper generacionalmente porque lentamente, poco a poco, nos han ido domesticando. Es importante resaltar eso y se necesita ser un disruptor artístico, literario, que pueda llevar otra vez a esa experimentación de ir contra cultura, contra corriente. Y esto, creo yo, que él lo vivió y lo respiró en sus propios diarios, que son un eco de sus cuentos. Nuestro guía escribía con una lucidez dolorosa sobre esa búsqueda incesante. La juventud es un estado de búsqueda, pero ¿qué se busca? No se sabe. Se busca algo que se intuye, pero que siempre se escapa. Es una frase que encapsula la frustración de sus personajes y de él mismo, una condena a la búsqueda sin fin. Llegado a esto, encontramos la implacable búsqueda de la identidad en medio del caos. Sus personajes experimentan con la música, las drogas, el sexo, la amistad, el cine, el amor, como formas desesperadas de moldearse, de encontrarse a sí mismos o de perderse por completo en el intento. Es una búsqueda a tientas, a menudo dolorosa, siempre auténtica y desesperada, donde cada paso es una prueba y cada revelación puede ser un abismo. Caicedo no juzga, simplemente expone la verdad de esa búsqueda, con sus aciertos fugaces y sus caídas estrepitosas. Sus personajes se lanzan al vacío, esperando encontrar algo. La fascinación por el cine y la música trasciende el mero pasatiempo. Para Andrés, sus personajes, el cine es la vida misma, una realidad más vívida, más intensa que la propia. Es la ventana a otros mundos, la promesa de una existencia más emocionante que la trivialidad cotidiana. Yo pienso que era su gran refugio, su mayor maestro, su gran amor. En sus escritos para el cine lo dejó muy claro. El cine es mi religión, es la única verdad que conozco. Si no fuera por el cine, no sabría ni qué es la vida. Y uno puede inferir que para él las películas no eran una simple ficción, eran la esencia misma de la realidad y una forma de escapar de la banalidad y el aburrimiento. Su mirada era la de un director, y quiero pedir disculpas por esta palabra, frustrado, pero esa frustración lo llevó a ser un crítico brillante y un amante devoto de la imagen en movimiento que daría forma a sus relatos. Y la música, especialmente la salsa en Cali, no es un simple acompañamiento, es un motor, una vía de escape, una forma de comunicación, de resistencia, de ritual, de catarsis. Es la banda sonora de la vida y de la muerte, del éxtasis y del vacío. Es lo que mantiene a los personajes en pie, lo que los une, lo que les da un último aliento de vida, una última explosión antes de la caída. Nuestro guía en este viaje, a esta hora, con su brutal honestidad que siempre lo caracterizó, no temía mostrar la oscuridad. Su obra está permeada por la violencia latente, la desilusión, la traición, el abuso. No es una violencia gratuita, sino una que forma parte del tejido social y emocional de sus personajes, reflejo de una Cali que empezaba a mostrar su lado más oscuro. Hay una melancolía profunda que permea cada intento de felicidad, cada euforia, un sentimiento de fatalidad de saber que la intensidad, por más que se busque, lleva inherente
su propio fin, su propia condena. Esa melancolía no era solo literaria, era parte de su ser, un tormento que le acompañó hasta sus últimos días. Su correspondencia, especialmente las íntimas cartas a Patricia, nos abren una ventana aún más íntima a la complejidad de su alma, a su desesperación más cruda. En ellas se devela un Caicedo vulnerable, obsesionado con la literatura, el cine, el amor y la inevitable oscuridad que percibía en la existencia. Hay una carta, una en particular, donde su súplica es casi un grito ahogado. En ella le ruega con una necesidad desgarradora: quiero que te vuelvas mi amiga de antes. Quiero que volvamos a conversar, a ir al cine. Por favor, vuelve. Es una frase que condensa la soledad, la necesidad de conexión y el dolor que sentía, una confesión de su propia fragilidad humana. No es una frase de un cuento, es un fragmento de su alma, de su lucha personal, que resuena con la misma desesperación que encontramos en sus personajes. Es la voz del hombre detrás de la pluma, revelando su propia batalla, su propia condena anticipada. Y si queremos sentir esa melancolía que se torna asfixiante, esa desesperación que te ahoga en vida, debemos sumergirnos en uno de sus cuentos más poderosos y a menudo perturbadores. Y para ser muy honestos con ustedes, con mi audiencia, el que más me agrada, que más me ha llegado o ha resonado conmigo: El tiempo de la ciénaga. Aquí nos arrastra un ambiente de humedad, de estancamiento y de decadencia, donde los personajes se debaten en una inercia sofocante, incapaces de escapar de su propio destino, de su propia ciénaga vital. Es una metáfora brutal de la inmovilidad y la desesperanza, de la vida que se pudre lentamente sin un ápice de cambio. El cuento construye una atmósfera pesada, casi pegajosa, donde la desesperación no grita, sino que se infiltra, se pudre en el aire, en el agua, en el alma. En este relato, la descripción del ambiente es casi un personaje más, y la desesperación de los que habitan esa ciénaga es palpable, física. Hay un momento donde la narración nos sumerge con escalofriante precisión en esa atmósfera de estancamiento, de vida que se disuelve. La humedad se pegaba a los huesos, se metía por los poros. Era una ciénaga lo que había dentro de uno y no había forma de secarla. Uno se podría por dentro, esperando algo que nunca llegaba, como el sol en un día de niebla eterna. Y lo peor es que uno se acostumbraba a pudrirse, a respirar ese aire espeso, a sentir el moho creciendo en el alma. Esa es la desesperanza de Andrés en su estado más puro, la aceptación de una fatalidad inescapable, una que no da tregua, si me permiten esa palabra. Caicedo siempre nos va a confrontar con la belleza desgarradora y la crueldad desencarnada de la vida, sin tapujos. Su obra no es cómoda, es real, hasta la médula de los huesos. Quizá por eso, y aquí me atrevo a ir más allá, los jóvenes se sienten tan identificados con su literatura. Y esa realidad es la que nos obsesiona, la que nos hace volver a sus páginas una y otra vez, buscando entender el torbellino que lo habitaba y que tan magistralmente plasmó. Él te enseña que hay una belleza desgarradora en la desesperación y una verdad profunda en el caos. Es la literatura que te sacude, que te obliga a sentir, a pensar, a cuestionar tu propia existencia, a mirar de frente tus propias sombras y urgencias, a sentir la ciénaga en tu propia piel. Después de sumergirnos tan profundamente en las noches febriles de Cali, en la urgencia desesperada de sus personajes por encontrar un sentido
y en la cruda pero poética violencia de su estilo, nos damos cuenta de algo innegable. Andrés Caicedo te cambia la mirada. Una vez que has atravesado sus páginas, el mundo ya no se ve igual. La ciudad, cualquier ciudad, se transforma. Sus calles cobran otra dimensión. Sus esquinas ocultan secretos que antes no percibías. Y la juventud que pasa a tu lado parece cargar con los mismos dilemas existenciales, las mismas pasiones incandescentes, las mismas desesperaciones profundas que sus personajes. Sus libros dejan de ser meros objetos de papel para convertirse en un mapa inusual, un mapa que te permite entender no solo una época o una ciudad específica en los años 70, sino una forma de sentir y de vivir que trasciende el tiempo y las fronteras geográficas. Él te obliga, sin rodeos, a mirar de frente la intensidad desbordada de la vida, la búsqueda frenética de sentido en un sinsentido aparente y la urgencia implacable de vivir cada instante antes de que el telón de la existencia caiga, antes de que la película, esa vida que tanto amó, llegue a su inevitable y trágico final. La obsesión de Andrés Caicedo no es, entonces, una simple fascinación literaria o un interés académico. Es en su esencia más pura una invitación a la autenticidad radical, una invitación a sentir más allá de lo superficial, a cuestionar cada convención, a vivir con la misma honestidad brutal, aunque sea dolorosa, que sus protagonistas. Es la certeza palpable de que la literatura puede ser tan cruda y real como la vida misma, que no necesita filtros ni adornos y que en ocasiones es precisamente en esa crudeza, en esa ausencia de artificio, donde encontramos las verdades más incómodas y profundas sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Es una literatura que no endulza la realidad, que no la maquilla para hacerla más digerible, que no busca en palabras rimbombantes coincidir con un lector culto, sino con un lector, con un ser humano, sin importar su estatus o su clase. Y al contrario, te confronta directamente con las luces más cegadoras de la euforia y las sombras más densas de la desesperación existencial. Eso, para mí, es la literatura de Andrés Caicedo. Por supuesto, mi invitación a que ustedes dejen sus comentarios y nos cuenten, comenten, generen foros. ¿Qué es para ustedes la literatura de Andrés Caicedo? Y a pesar de su corta vida, de una existencia que ardió con la rapidez de una chispa y de que gran parte de su obra fue reconocida póstumamente, Andrés Caicedo es hoy, para mí, más que nunca, un autor de culto ineludible, una voz profética y eternamente joven en la literatura latinoamericana del siglo XX. Y yo creo que eso es lo que hacen los genios. Su legado, marcado por su prematura partida a los 25 años, una cifra que para él significaba la vejez, nos deja con la sensación abrumadora de un talento desbordante que se fue demasiado pronto, pero que dejó una huella indeleble, casi una cicatriz, en el panorama literario. Sus diarios, que son un crudo reflejo de su alma, sus cuentos que te golpean con la fuerza de un puñetazo, sus novelas como la icónica Que iba la música, que es un torbellino de emociones, y sus lúcidos escritos para el cine, que revelan su profundo entendimiento del séptimo arte. No son meras obras, son el testamento de una mente brillante, un pulso frenético de una generación que entendió el arte, no como un pasatiempo, sino como una forma de vida, y paradójicamente, como una forma de morir. Su obra es un grito ahogado de una generación que se negaba a crecer, un lamento por lo que se pierde, una celebración de la intensidad y una búsqueda constante de lo inalcanzable. Y esa búsqueda no cesa, resuena con una potencia inusitada, una vibración casi física en cada lector que se atreve a abrir sus páginas, a dejarse llevar por su ritmo vertiginoso. Su influencia es palpable en la literatura contemporánea
Y es tan duro como cuando lo leí, como lo es ahora, y lo sigue siendo, porque es una invitación a la transgresión, a entender, a confrontar esas clases sociales, a eliminar esas diferencias. Son textos que todavía hoy permanecen y hacen eco. Por supuesto, también influyen en el cine, en la música, en la forma que muchos jóvenes artistas latinoamericanos encuentran en él una voz que los comprende, que los libera, que los empuja a vivir con la misma pasión, incluso si esa pasión los consume, y casi podríamos decir que les da una nueva visión. Para mí, él encarnó como pocos la figura del artista que vive y muere por su arte. Eso le brinda un aire de coherencia. Y consumió con él con una devoción casi religiosa. Y es precisamente esa entrega total, esa honestidad radical, esa falta de concesiones, lo que hace que sus lectores lo vivan con la misma intensidad, casi como una extensión de su propia existencia, como él mismo, con esa clarividencia que a menudo acompaña a los grandes talentos que se consumen rápido, escribió en su ensayo El cuento de la vida, reflexionando sobre el acto de crear y la naturaleza efímera, pero intensa de la existencia. Escribir es un acto de amor y de destrucción a la vez, es entregar todo y al mismo tiempo saber que todo se va a perder. Esta frase no solo es una declaración estética, es una declaración de vida. Su obra no es solo literatura, es una experiencia que te transforma, que te deja cicatrices profundas, pero también nuevas perspectivas, una forma distinta y más aguda de ver y sentir el mundo. Una obsesión, sí, pero de esas que valen la pena, porque te abren los ojos a una verdad más cruda y profunda que la existencia, a una urgencia por vivir intensamente, por no dejar que la vida pase de largo antes de que el implacable y pegajoso tiempo de la ciénaga te atrape para siempre. Es una invitación a la vida, con todas sus consecuencias. Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar lo mejor del repertorio. A ustedes voy a brindar y canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay tiempo para tristezas, vamos cantante, comienza. Así que, mi estimado amigo o amiga, si este viaje por las noches caleñas, por los cinemas de antaño y por la intensidad febril de sus personajes ha encendido en ti la curiosidad, o si ya eres uno de esos que se sienten poseídos por su obra, te invito de corazón a unirte a esta obsesión caicediana. Atrévete a sumergirte en el universo del gran Andrés Caicedo. Permite que su voz cruda y auténtica te guíe por esas calles olvidadas, por esos bares donde la salsa nunca deja de sonar, por la búsqueda incesante de sentido que sigue resonando con una fuerza inaudita en cada una de sus páginas. Te sugiero que comiences por su obra más emblemática, Que viva la música, una explosión de juventud y hedonismo que te atrapará desde la primera línea. O quizá te inclines por sus cuentos completos, donde encontrarás joyas oscuras como El tiempo de la ciénaga, que te mostrará una faceta más sombría, pero igual de brillante. Y si el cine es tu pasión, sus escritos para el cine te revelarán la mente de un crítico y cineasta que veía en la pantalla la única verdad. Cualquiera que sea la puerta que elijas para entrar a su mundo, te aseguro
que la experiencia será inolvidable, una que te marcará. Por supuesto, no es un autor para todos. Dudo que exista un autor que sea para todos. Lo sé. Su intensidad, su falta de concesiones, su mirada frontal a la desesperación pueden ser abrumadoras. Pero para quienes se atrevan a aceptar el reto, la recompensa es una conexión profunda. Y lo más bello de todo es que es consigo mismo, con uno. Una comprensión de la literatura que va más allá de lo meramente intelectual o estético, para adentrarse en lo visceral, en lo emocional. Es una obsesión que, como la música que él tanto amó y que nunca se apaga en su cala imaginaria, nunca se acaba, solo cambia de ritmo, resonando con cada nueva generación de lectores, o espero que así siga siendo. Si este episodio te ha provocado la curiosidad, o si ya conoces la obra del gran Andrés Caicedo y te sientes interpelado por su magia, comparte por favor tus experiencias. Cuéntanos cuáles son esos fragmentos o los personajes que más recuerdas, o esas sensaciones o esa emoción, o cuándo fue la primera vez que abriste una de sus páginas y desde entonces quedaste inevitablemente anclado a sus historias. Puedes dejar tus comentarios aquí en nuestro canal de Maximiliano Alfonso. Agradezco muchísimo por la compañía, por haber llegado hasta aquí, por permitirme abrir un espacio de lo único que no vuelve en la vida y es el tiempo. Espero que esto haya sido de su agrado. Por favor, dejen sus comentarios, su manita arriba o su manita abajo. Y no olviden, por favor, seguirnos. Estamos siempre en constante crecimiento. Domingos y jueves tendrán un podcast con historias y episodios de grandes escritores, sus obras y la trascendencia de su historia en nuestro tiempo. Soy Maximiliano Alfonso y es un honor acompañarlos en esta nueva aventura. Gracias.